Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por estar. Antes de empezar lo que vamos a ver hoy, eh, miren, estamos viendo que el semestre termina el 29, pero aparentemente ya termina todo el 29 y después hay 2 semanas y empezamos, ¿qué día? ¿El 14, Jessica, por ahí? Sí, a ver, déjame con mi calendario. 14 o 15 de febrero, o sea, son 2 semanas y volvemos a empezar el siguiente semestre, que 15. seguramente también va a ser en línea. No creo que haya manera de que cambien las cosas, por lo menos a mediados de año. Eso es lo que estoy suponiendo. Pero más allá de eso, nosotros vamos a acabar probablemente en la segunda semana. Les voy a decir que ya pienso yo acabar. Yo creo que acabamos el viernes 15 de enero y tienen 2 semanas para hacer las tareas que les faltan y, y bueno, y para dedicarse a las otras materias que tengan, ¿no? Ya no vamos a dar clases las siguientes 2 semanas, ya no vamos a dejar más tarea porque para que se dediquen a lo que tienen, ya dejamos suficientes tareas, me parece. Voy a platicarles el viernes de alguna otra cosa que he hecho en este sentido, pero no hay que hacer la tarea si no quieren. Vamos, ahí se las voy a poner por si alguien se interesa. Y por otra parte, Jessica me estaba diciendo que creo que quedaron 9 en total, ¿no, Jessica, al final, en el curso? Sí, 9 alumnos y Ajá. además un oyente. ¿Y cuántos han entregado las tareas? 4. Así que van bien. Bueno, pues entonces aplíquense los que no han entregado. Si pones en el chat el listado de las tareas y de todo este asunto para que sepan. Ok, de hecho los 4 que van bien son los que están conectados ahorita. Ok. Los otros no sé nada de ellos, nunca se conectaron. Yo creo que están en el WhatsApp. No sé qué pasa con ellos, ¿no? Bueno, pues tú pon en el WhatsApp el listado y ya se enterarán, ¿no? En cualquiera de los casos, ¿no? Ok. Bueno, ok, entonces, dados estos, de todas maneras, desde luego, si quieren o si tienen dudas o cualquier cosa, podemos hacer alguna otra clase en las 2 semanas restantes de enero, ¿eh? No pasa nada. Pero en principio terminaríamos el 15 para que se dediquen a sus otras materias y terminen las tareas, ¿no? Pero bueno, hoy les voy a hablar de Deep Blue y va a ser una clase que yo creo que va a ser más larga que otras clases, porque hay mucho más material, porque es un parteaguas dentro del ajedrez por computadora. Finalmente, Deep Blue de IBM se convirtió en una especie de máquina, eh, pues ya, pues emblemática, ¿no? Del ajedrez por computadora. Y bueno, la historia más o menos empieza así. Deep Thought, que es el antecesor de la máquina famosa de IBM, Deep Blue, inició como un proyecto en la Universidad de Carnegie Mellon. Cuando Feng Hsu, no sé cómo se pronuncia eso, era estudiante graduado, es decir, estaría haciendo el doctorado probablemente. Este hombre comenzó a trabajar en su proyecto de tesis en una máquina que juega al ajedrez a la que llamó Chip Test. Un estudiante y colega de Su, Murray Campbell, trabajó también en el proyecto y en el 89 ambos fueron contratados por IBM Research, lo cual habla de que el proyecto tuvo cierto interés. Fue Peter Brown, que trabajaba en IBM y que había estudiado en Carnegie Mellon cuando se desarrollaba este proyecto, dio la oportunidad de que tuviese cierto apoyo sin precedente, ¿no? De tal manera que convenció a IBM para trabajar con Su y con Murray Campbell ¿es Murray Campbell? Murray Campbell, para trabajar en este proyecto, ¿no? Los éxitos de la máquina Chip Test o Deep Thought se multiplicaban, empezaban a mostrarse públicamente y grandes maestros de la talla de Bent Larsen es uno de los grandes maestros más importantes del siglo pasado, era el segundo mejor eh, occidental después de Fisher, pero por algún tiempo era mejor que Fisher y había perdido contra la máquina de Carnegie Mellon. Sue y Campbell no dejaron pasar la oportunidad que les dio IBM y se unieron en el verano del 89 a la empresa. Otro personaje que se llama Anna Tarman
lo siguió al final del año después de defender su tesis de doctorado. Bueno, eran 3 personas que trabajaban y en el documento que les voy a mandar, que es un poquito más largo, tiene, ¿qué tiene? 39 páginas, están las partidas de Deep Blue y demás, por eso es más largo, ¿no? Pero ahí están las fotos de Sue y Campbell al principio y atrás se ve a Hans Berliner, el creador de las primeras máquinas, ¿no? En uno de los torneos estos de computadoras, ¿no? Bueno, dice Campbell que cuando miro la historia desde una perspectiva corporativa, si fuera IBM parece uno de esos tipos de fuentes de excelencia. Es una especie de proyecto puntual y estaba muy bien definido. Pero es inusual y si se piensa, IBM es una empresa bastante seria y conservadora. Siempre me ha intrigado saber si vieron el potencial de relaciones públicas o si tenían un interés genuino de investigación, lo cual sospecho que es el caso, porque IBM no tiende a desperdiciar su dinero. Pero estoy muy interesado en la comprensión de los negocios, el caso de negocios, de patrocinar el proyecto Deep Blue, porque se prolongó durante algunos años y requirió bastantes recursos. Eso lo menciona en el libro Man vs. Machine, Challenging Human Supremacy at Chess. Déjenme ver si tengo ese libro en PDF y se los mando. Es muy interesante, tiene también mucho de la historia del ajedrez por computadora, ¿no? Bueno, el caso es que IBM decidió contratar a estos personajes para que trabajaran en un proyecto como una máquina que jugara al ajedrez, cuya función era ganarle al campeón del mundo, básicamente, ¿no? No era nada más jugar bien y tener un programa comercialón o lo que sea, no, querían ganarle al campeón del mundo. IBM no se dedica a hacer programas de ajedrez, pues. Fue claro que el apoyo de IBM fue un catalizador. Un catalizador es un elemento químico que acelera reacciones, ¿no? En este caso, un catalizador, en términos semánticos, ¿no? Porque fue un proyecto que llevó más de 7 años y además, por mucho tiempo no reflejó ninguna utilidad para IBM, aunque Campbell dice, pudimos hacer algo de investigación en algoritmos en paralelo, computación de alto desempeño, y si esto tenía éxito al final, lograríamos un gran reconocimiento. Es decir, más allá del programa de ajedrez, el desarrollo de algoritmos en paralelo, computación de alto desempeño, etcétera, todo esto en la parte teórica es importante, no por el ajedrez mismo, ¿no? El ajedrez es una cama de pruebas para hacer cosas, ¿no? Bueno, Deepsoft, que era la máquina de IBM, bueno, que ya era la máquina de IBM, jugó como un proyecto de IBM contra Kasparov en 2 partidas de exhibición que ganó contundentemente el mejor jugador de todos los tiempos. Creo que en ese entonces le dieron $10,000 por partida, una cosa así. Y esto fue apenas a los 2 meses de que Sue y Campbell ya trabajaran en IBM. Sue comenta al respecto. Lo que no nos habíamos dado cuenta es que no podíamos ya tomar una visión a largo plazo. En Carnegie Mellon, DeepSoft no era un proyecto final y la facultad no tenía altas expectativas al respecto. Antes de unirnos a IBM, teníamos nuestras propias metas con respecto al programa, pero no teníamos que mantener una presencia constante de la computadora en el mundo del ajedrez. En teoría, podíamos regresar a rediseñar por años sin tener que mostrar nada en el mundo del ajedrez. Pero ahora, en IBM, no podíamos darnos ese lujo. Nuestra llegada tenía un perfil muy alto. A los 2 meses de estar en IBM ya aparecimos en la portada del New York Times y en el Wall Street Journal como resultado del match de exhibición con Garry Kasparov. Ese perfil alto tenía un costo. Dar un desempeño a corto plazo era una preocupación importante para nosotros porque podía estar en conflicto con el progreso del proyecto. Así, si esta gente se reunió en el verano del 89, el 2 de febrero de 1990, Ditso jugó una partida de exhibición contra Anatoly Karpov, que fue campeón del mundo. Se esperaba que el campeón mundial venciese con cierta autoridad a la máquina, pero las cosas no fueron como se esperaba. Bueno, la partida fue, la máquina fue negras y fue una partida muy larga donde la máquina gana un peón a costa de dificultades con su reina, Karpov logra cierto contrajuego y se va a un final que probablemente sea un empate. Y bueno, con los motores modernos como Cómodo 10 dice que la posición es de completa igualdad en algún momento de la partida, a pesar de que la máquina hace una jugada que Karpov, creo que es Karpov, no, la máquina hace una jugada muy rara, que incluso la audiencia que estaba viendo la partida hasta se rió del movimiento que hizo la máquina de IBM. Pero después del juego, Karpov comentó que esta era la jugada única
para mantener la partida, de acuerdo a Su. Y bueno, llegaron a un final de torres y parecía que todo era un empate, pero Karpov recurre a ciertos truquillos como grandes maestros. Miren, los grandes maestros cuando tienen una posición pareja y quieren ganar, lo que hacen es lo que dicen coloquialmente marear la perdiz, dicen los españoles, ¿no? Perseguir una perdiz hasta que la marean y la atrapan, ¿no? Igual aquí, marean a la máquina con jugadas que parece que no pasa nada y que mantiene la posición y siguen manteniendo la posición hasta que de pronto comete un error el rival y gana, ¿no? Y eso fue lo que le pasó precisamente a la máquina de IBM, que en el final terminó perdiendo esta primera partida, ¿no? O esta partida que jugó con Karpov. Bueno, es claro que la máquina de IBM cometía algunos errores serios. Después de la partida se entendió eso y el equipo de IBM lo reconocía. Sorpresivamente para Su, se contrató entonces un administrador senior, un diseñador de hardware para ayudar a Su con su trabajo a desarrolladores de software. En este caso a Joe Howen, reemplazando a Tomás Anatamaran, quien se había ido a trabajar a Wall Street en 1990. E incluso se contrató por un tiempo al gran maestro de ajedrez Máximo Dugli. Dugli es un maestro, un gran maestro estadounidense que creo que viene creo que nació en la ex Unión Soviética y se fue a vivir a Estados Unidos, ¿no? Pero un jugador muy fuerte por muchos años en Estados Unidos, ahorita ya no, creo que ya no compite en torneos, o por lo menos está más retirado, ¿no? Bueno, Larsen, Bent Larsen, que le digo era de Dinamarca, que era el mejor jugador de Occidente después de Fischer, jugó en el 93 contra la máquina y en este caso la partida eh, fue muy simpática porque Larsen le armó un ataque a la computadora enorme y parecía que la computadora no encontraba qué hacer, ¿no? Eh, en un momento dado, la computadora de IBM hizo un sacrificio de pieza, cosa que es interesante porque las máquinas normalmente le dan mucho valor al material y pues sacrificar una pieza no parecía sencillo, pero era la mejor opción que tenía y al final de cuentas terminó quedando con varios peones, se quedó con con dos peones, dos, cuatro, no, tres peones por la pieza, pero Larsen tenía un ataque muy fuerte y terminó ganando la partida. Así que, eh, bueno, la partida realmente es malona para la máquina y de acuerdo a la crítica, eso es interesante también. Los maestros como, bueno, los maestros en ciencias, pues, o los doctores en ciencias, como Sue y Murray Campbell, que no son grandes jugadores de ajedrez, sí, lo que sí tenían era una gran autocrítica. Y entonces ellos dicen, pues esta fue una de las partidas más flojas que tuvo IBM. Y Larsen, el gran maestro Bent Larsen, que vivió en Argentina en sus últimos años, comentó lo siguiente: no se debe jugar contra computadoras en torneo, pero sí en laboratorios y circos. Supongo que esto fue una mezcla de ambos, ¿no? Larsen era un tipazo, era un jugador muy fuerte y además tenía talento para el ajedrez, ¿no? Era un jugador muy, muy curioso en su percepción de cómo jugar, ¿no? Entonces, hacía jugadas que mucha gente no entendía bien y sin embargo llegó a jugar muy, muy fuerte, ¿no? Ojo, lo que también me parece interesante es saber que IBM bueno, se metió a patrocinar este proyecto o a darle dinero a este proyecto por muchos años, pero desde luego los tenía trabajando fuertemente al equipo de Deep Blue, ¿no? Este equipo trabajaba de veras sin descanso. Su construía nuevos chips para hacer el procesamiento de las mejores jugadas decenas o miles de veces más rápido que su versión anterior. Murray Campbell trabajaba dando conocimiento de ajedrez al software, particularmente en lo que se refería a finales de partida, que era una fuerte preocupación porque las partidas que había mostrado la máquina jugando, demostraban que era flojona en los finales, y Joanne trabajaba en la parte de paralelismo, buscando mucho más eficiencia y velocidad en los cálculos. Es decir, eran tres tíos que trabajaban muy fuerte en lo que se refería a su tema y lo hacían muy bien, ¿no? Desde luego, IBM estaba poniendo recursos y era un esfuerzo
realmente de mucho dinero, ¿eh? O sea, se dice fácil, pero IBM puso mucho dinero acá, ¿no? En agosto de 1993 se iniciaron nuevas pruebas del programa, ahora contra Judith Polgar. Judith Polgar, más de uno sabrá, pero si no lo saben, es la mejor jugadora de todos los tiempos. Estuvo entre las 10 mejores del mundo, jugó un campeonato del mundo, no ganó el campeonato del mundo, quedó sexto, séptimo, ganó Topalov en San Luis, Argentina, en el 2000, ¿qué? Sería 6 o 5, por ahí, 2005 me parece. Pero Judith, Paul Benko, un gran maestro húngaro que le dio clase a Judith, decía, es que juega como hombre. Judith juega como un hombre, ¿no? Y es más de una persona podrá pensar que es un comentario machista, pero en realidad los hombres sobrepasan a las mujeres en cantidad y en calidad como en 8-1. Es decir, por cada mujer que juega hay 8 hombres que juegan, de acuerdo a la lista oficial de rating, ¿no? Entonces, bueno, pues así es la vida y así están las cosas. No es que las mujeres jueguen mejor o peor, pero Judith demostró que estaba en el altísimo nivel de elite, ¿no? Entonces, en agosto de 93 jugó Judith 2 partidos contra la máquina. Las 2 fueron de exhibición y desde luego algo le pagaron, no sé cuánto, no se dice, no se dijo en su momento, pero Deep Blue le ganó, empató una primera partida con Judith, Judith con blancas, que en ese entonces tenía 2.735 de Elo, que estaba probablemente entre los 20 mejores del mundo, y Deep Blue, bueno, no tiene Elo, o sea, por lo menos, pero estaba, vamos, le ganó a Judith, quiere decir que tenía un nivel de 2.700 por ahí. Y después jugaron una segunda partida que fue, una fue tablas y otra la perdió Judith, ¿no? Bueno, pero en ese entonces, 93, ocurrieron algunos hechos interesantes que ya hemos platicado. Kasparov perdió una partida 5 minutos contra Fritz en el 94, aunque claramente las máquinas son mucho mejores que los seres humanos en el tipo de ajedrez rápido. Después llegaría Richard Lang, que ya comentamos, que con Chess Genius vencería a Kasparov en una partida de 25 minutos. Y es interesante notar que Lang no tenía ni remotamente los recursos de Deep Blue en IBM. Chess Genius se basaba en algoritmos inteligentes, los cuales Lang jamás ha publicado, es decir, son su cosecha, que hacían que el software en su computadora casera jugara estupendamente bien, como para vencer a uno de los mejores jugadores del mundo. Desde luego que la partida que le ganó Chess Genius a Kasparov es una partida de 25 minutos, ¿no? No es una partida de 2 horas 40 jugadas, no es ajedrez clásico, ¿no? Sin embargo, estos resultados son importantes, pues Deep Blue era un proyecto muy ambicioso y resultaba increíble que programadores con muchos menos recursos pudiesen lograr los triunfos mencionados, ¿no? Fritz era un programa de computadora para una PC, ¿no? Como Chess Genius, ¿no? Y vamos, y los programadores no tenían millones de dólares como IBM tiene como para meterle dinero al recurso, ¿no? A este recurso del ajedrez. En el 95, Deep Blue participó en el Campeonato Mundial de Computadoras en Hong Kong. En la partida individual contra Fritz, Deep Blue jugó mal. La sacaron de su libro de aperturas. No halló las jugadas correctas y perdió. Fritz se coronaría entonces campeón mundial en este torneo y dejaría dudas sobre el trabajo de IBM, pero no para la misma IBM, que decidió entrar en pláticas con Kasparov para retarle un encuentro a 6 partidas clásicas. Había $500,000 de premio, 400,000 para el ganador. Yo creo que Kasparov debe haber pensado que esto era dinero fácil, ¿eh? El encuentro se anunció como el campeón del mundo contra la máquina campeona del mundial. Las expectativas del equipo de Deep Blue eran muy altas, pero las cosas no salieron como se esperaba. Por ejemplo, el proyecto empezó a tener dificultades con el hardware y su combinación con el software. Esto dio como resultado el perder 2 partidas con el gran maestro español Miguel Illescas y empatando con la gran maestra china Hugh Jun. Es decir, IBM ponía dinero, ¿no? Contrataba grandes maestros para jugar contra la máquina para ver cómo jugaba la computadora y de pronto la máquina perdía, ¿no? Illescas, un fuerte jugador español, campeón de España varias veces, gran maestro, le ganó 2 partidas a la máquina y la China, campeona del mundo en su momento, Hye Jun le ganó, empató con la máquina también, ¿no? Entonces fue claro que se necesitaba más apoyo, algún especialista en el tema, y contrataron al gran maestro Joel Benjamin, quien venció en un mini match a 2 partidas a la máquina en dentro de IBM, ¿no? En diciembre del 95 se incorporó al equipo de Su y Campbell.
Bueno, la pregunta era, ¿cómo ganarle a Kasparov? La clave para IBM era la nueva generación de chips de ajedrez de Su. Es decir, Su es un ingeniero en electrónica que había trabajado en una serie de tarjetas para procesar las jugadas de ajedrez. Básicamente tenía como eh, pues más procesadores que hacen en paralelo el trabajo de analizar las jugadas, ¿no? El nuevo diseño podría incorporar además más conocimiento de ajedrez y mejorar la velocidad de proceso. El equipo de Deep Blue trabajaba contra reloj y surgían problemas. Había bugs en el software, en fin, tenían un montón de circunstancias y dificultades, por lo que cuando empezó el encuentro con Kasparov no se había probado con mucho cuidado el hardware y software de Deep Blue. Bueno, en febrero del 96, el 10 de febrero, comenzó en Filadelfia, auspiciado por la ACM, la Association of Computing Machinery, que es la asociación más importante de cómputo en Estados Unidos, el match entre Kasparov e IBM. Mediáticamente, y eso es increíble, fue un éxito extraordinario para IBM. Las acciones de IBM subieron cualquier cantidad de dinero, fue bueno, mediáticamente se hablaba de eso. IBM puso un sitio de internet solamente para hablar del ajedrez por computadora, y a pesar de todo eso, Kasparov era el claro favorito y él mismo pensaba que tendría una ventaja entre 200 y 250 puntos Elo sobre la fuerza de la máquina. Es decir, que debería ganarle algo así como el 80% de las veces a la computadora. Sin embargo, Deep Blue podía analizar unas 150 millones de posiciones en los 3 minutos que en promedio los ajedrecistas tienen en una partida clásica por movimiento, suponiendo que tendrían que realizar 2 horas, en 2 horas 40 jugadas. David Levy, del cual ya hablamos también, que fue el que inventó esta apuesta con los científicos de la época en los años 60, y así como el gran maestro Lev Alburt, que vive en Estados Unidos desde hace años y que era de Rusia, pronosticaron que Kasparov ganaría 6-0, mientras que CJ Tan comentó que el triunfo sería para IBM por puntaje de 4-2. Kasparov, de hecho, dijo que vencería la máquina 4-2. No obstante, Kasparov dice que como era una nueva versión de Deep Blue, a la que había jugado antes, no había partidas publicadas y no podía saber el verdadero nivel de lo que iba a enfrentar. Bueno, eh, esto lo dice Kasparov en su libro Deep Thinking, que también por ahí está. Después les mando la referencia. Es muy interesante ese libro. Está escrito con Mick Greengard, que es algo así como el que siempre apoya en los libros a Kasparov y que además sabe un buen de ajedrez, un muy buen tipo. Y, y el libro de Deep Thinking se escribió 20 años después de los matches de Kasparov contra la máquina, y ahí salió lo que realmente terminó pasando en su momento, ¿no? Bueno, en fin. Kasparov llegó creo que fue a Filadelfia. Sí, de hecho les voy a decir, yo fui a ese match a Filadelfia porque quien me iba a asesorar en un proyecto parecido para usar la supercomputadora Cray, era Ken Thompson, y yo, por cuestiones de que había trabajado en la parte de periodismo en 1.0 y demás, hablé con la gente de relaciones públicas de AT&T en ese entonces y pude hablar con Ken Thompson, que es el creador de Unix y es otro tipazo. Me dio algunas sugerencias y fui a Filadelfia precisamente al match, vi un par de partidas y hablé con Ken Thompson, ¿no? Bueno, Kasparov llegó con su entrenador Yuri Dokhoin y su madre Clara, que acaba de fallecer, la madre de Kasparov. Frederick Friedel, que es uno de los creadores de Chess Base, el programa de base de datos de ajedrez más importante que hay y más comercial, fue su asesor no oficial del ajedrez computarizado. Ken Thompson, además, creador de Bell, fue considerado un juez neutral en caso que se presentara algún problema. Su, para la primera partida, estuvo en los controles de la computadora, alimentando las jugadas y haciendo los movimientos en el tablero real, ¿no? Y bueno, la primera partida de Deep Blue, Kasparov juega la defensa siciliana, que es su favorita, y Deep Blue decide jugar la variante a la PIN, que no es la más popular, y y bueno, la partida por mucho tiempo estuvo pareja. Kasparov se equivoca un par de veces y Deep Blue empieza a jugar con mucha energía
y con muchas ideas, increíble de alguna manera, y de pronto en la jugada 32 Kasparov comete un feo error y es tan feo que pierde la partida, ¿no? Pero Kasparov no podía calcular que un caballo llegaría justo a la defensa de las negras, de las blancas, perdón, y la máquina terminó por ganar la partida, ¿no? Y esta fue la primera vez que, que la máquina ganaba una partida a un campeón del mundo a ritmo clásico, ¿no? Fue un parteaguas en ese sentido, fue una buena partida de Deep Blue, jugó con mucha energía, jugó muy bien, y bueno, la segunda partida se jugaba una por día y después creo que a la mitad del match hubo un descanso o por ahí, perdón. Bueno, Kasparov con blancas eh, bueno, enfrentó la partida y es difícil saber cómo se sentía Kasparov. Miren, Kasparov es un jugador que él mismo lo ha declarado, es muy mal perdedor, no le gusta perder, pero más que eso, no solo no le gusta perder, odia perder. No solamente no sabe lidiar con el fracaso, por eso es un tipo tan competitivo y quién sabe cómo se sentía en esta segunda partida, porque es un match a solamente 6 partidas, entonces no había margen para perder de nuevo, ¿no? Bueno, eh, hubo un detalle en la partida, se hizo una jugada, pero después se regresó porque Su se había equivocado. Y las reglas permitían, las reglas del match permitían la corrección del error y se continuó según como la máquina había decidido jugar y no como Su de pronto hizo una jugada que no era la que la máquina había dicho, pero bueno. De todas maneras, la partida siguió. Dice se sabe que Deep Blue, desde la jugada 2, hizo todas las jugadas teóricas, eh, pero su libro no se había cargado completo y no se había podido usar una posibilidad que le daba ciertas ventajas, ¿no? Entonces, bueno, siguieron jugando en esta partida y Kasparov entrega un peón con la idea de dañarle los peones que protegen al rey enemigo y de pronto el rey de Deep Blue empezó a tener algunas dificultades, ¿no? Cometió después un par de errores en la jugada 22, la máquina comete un error relativamente importante y Kasparov empieza a sacar ventaja, ¿no? Y eventualmente, eh, como dice Kasparov, un fuerte gran maestro podría haber aguantado esta posición, pero Deep Blue no aguanta la presión y se entrega, realmente ya comete un muy feo error, se entrega y pierde la partida, ¿no? Bueno, entonces Kasparov gana la segunda partida, ¿no? Y bueno, pues se ponían los cartones 1-1 y eso pues era ya más o menos razonable para Kasparov ver que la máquina podía perder, ¿no? Porque también, miren, también hay una cosa psicológica, ¿no? Cuando está uno jugando contra una máquina, pues uno no tiene ni idea de lo que está pasando, no hay emociones del rival, porque cuando uno está jugando con alguien, por ejemplo, yo cuando jugaba en torneos y me equivocaba, se me ponían las orejas rojas, ¿no? Entonces ya sabía alguien que me había equivocado por eso. Pero o por lo menos que yo suponía que me había equivocado. Pero con la máquina no se puede saber y además no se cansa, en fin. Bueno, la tercera partida fue un empate, pero bastante luchado. Joel Benjamin había preparado una variante, pero esta tenía un feo defecto. Sin embargo, no tuvo tiempo de alimentarlo en el libro de aperturas. Y Deep Blue juega con blancas en esta, en esta partida y la computadora, de acuerdo a Kasparov, hizo las únicas jugadas que no perdía. Le dijo Kasparov a Frederick Friedel después de la partida, ¿no? Realmente Deep Blue demostró un gran nivel defensivo y salvó la partida, ¿no? La cuarta partida, Kasparov juega con blancas y decide repetir su estrategia de irse a un final, ¿no? Donde se ve que la máquina parece que no era tan fuerte. Bueno, Kasparov pudo haber hecho un sacrificio de pieza en la jugada 16, pero no se atrevió, quizás tuvo miedo de que la máquina encontrara alguna respuesta para ganar, qué sé yo, o para defender su ventaja, y con un sacrificio de alfil habría ganado, pero, o por lo menos le habría dado ventaja,
pero Kasparov no lo quiso hacer. Y después de la partida, Kasparov analizó junto con Deep Blue el sacrificio y encontró un montón de trucos que la máquina hacía. Y Garry dijo que estaba contento de no haber entrado en el sacrificio, ¿no? Porque quizás no habría encontrado las jugadas ganadoras. Bueno, el caso está en que la partida también, después de una larga batalla, fue tablas, ¿no? Pero Kasparov, después de la cuarta partida, estaba verdaderamente agotado. Por suerte había un día de descanso y además tiempo para planear qué jugar en el quinto juego. La siciliana estaba fuera de discusión por su carácter táctico y que donde sabemos que las máquinas son muy buenas, ¿no? Y tal vez una defensa más conservadora como la defensa rusa o Petrov era una elección más sólida contra Deep Blue y entonces Kasparov le juega una defensa a Petrov. Fíjense que jugadores como Kasparov, todos los campeones del mundo básicamente, han jugado todo lo que hay en ajedrez, ¿no? Todas las variantes más importantes. Entonces lo juegan con la misma soltura, juegan la siciliana. Desde luego, lo que conocen mejor lo juegan incluso mejor, pero pueden jugar Ruy López, Petrov, francesa, lo que les pongas lo juegan bien, ¿no? Bueno, y aquí Deep Blue quiere abrir la partida en una posición igualada y quién sabe si hizo bien. Kasparov ofreció el empate, pero por consejo de Benjamin, del gran maestro Benjamin, se rechazó la petición. Y y entonces la máquina, 2 jugadas después, comete un error que Kasparov explota y termina ganando la partida, ¿no? En ese sentido, Kasparov le dio mucha confianza antes de jugar la última partida, que además jugaría con blancas, ¿no? Y la pregunta era, ¿qué jugarle a Kasparov con negras para ganarle? Eso era un difícil reto, ¿no? Porque Kasparov no es cualquier tipo de jugador, ¿no? Y Kasparov comenta en ese entonces, dice, yo me sentía muy bien para la sexta partida a pesar de mi cansancio. Había dejado mal a la máquina en la quinta partida y sentía que había encontrado sus debilidades. Y agrega en un acto de honestidad que Garry siempre ha mostrado, esto probablemente era una sobreestimación de mi parte, después de solo 5 partidas, pero sabía mucho más que la semana anterior sobre Deep Blue, ¿no? Y bueno, se jugó una sexta partida, ¿sí? Y se jugó una defensa semieslava, la máquina con negras, y algo pasó, porque de pronto en la jugada 11 cometió un extraño error la máquina, como que se quedó sin su libro de aperturas y empezó a tener ciertas dificultades. Dice Kasparov que tenía en la jugada 19, sentía que la posición daba para un fuerte ataque, ¿no? Pero incluso tuvo un sacrificio que se llama sacrificio griego, que lo hemos visto como un patrón muy conocido, pero Kasparov no quiso entrar en el sacrificio griego porque decía contra otro ser humano hubiese hecho el sacrificio sin dudarlo. Pero en el movimiento 22 consideré este tentador del sacrificio que se veía ganador, pero ¿lo era? Se pregunta Kasparov. 90% sí, 95% tal vez. Pero contra Deep Blue, y necesitando solamente un empate para ganar el match, yo tendría que estar 100% seguro. Los análisis posteriores mostraron que efectivamente era un golpe ganador, pero no había manera de garantizarlo a menos que jugara de forma perfecta. Y no había razón para tomar ningún riesgo, pues estaba yo en una posición muy ventajosa, comenta Kasparov, ¿no? Y bueno, logró una posición muy cómoda en la partida. La máquina empieza a quedarse con menos espacio, empieza a tener montones de problemas, se queda con sus piezas todas trabadas, perdón, y finalmente la máquina se rinde en la jugada 43. Y Kasparov gana el match contra Deep Blue en el 96 en Filadelfia, ¿no? Lo cual fue un alivio en parte para Kasparov, pero de alguna forma la máquina había mostrado algunas fortalezas, ¿no? El match había terminado con el triunfo del ser humano contra la máquina, pero era claro que ya Deep Blue había avanzado mucho. Su hizo un balance del match indicando que estaba sorprendido que Deep Blue hubiese podido jugar también contra Kasparov, cometiendo una serie de errores posicionales muy claros. Pero Garry mostró en las últimas 2 partidas al poner a Deep Blue en terra ignota, es decir, en situación que nunca habían pensado que se podía llegar. Se probó sus debilidades, las explotó y las manejó como un virtuoso conductor.
Kasparov, por su parte, hizo una autocrítica de su juego indicando que no jugué muy bien en Filadelfia, aunque jugué lo suficientemente bien. Kasparov es uno de esos jugadores que tiene muy alta estima de su propio juego y no es para menos, porque si fue campeón del mundo, algo entiende de esto, ¿no? Entonces, no me extraña su comentario de decir, no jugué muy bien en Filadelfia, aunque jugué lo suficientemente bien. Pero es muy de Kasparov eso, ¿eh? Bueno. Uno de los efectos de este match contra Deep Blue es que IBM se convirtió en una empresa mediática. Los programadores, Kasparov, todos los involucrados dieron entrevistas en los medios y se sabe que las acciones de IBM subieron significativamente producto del encuentro hombre-máquina. Así, la inversión del gigante azul al proyecto de ajedrez le había significado grandes dividendos, un montón de dinero, y considerando esto era claro que buscaría un match de revancha, ¿no? El equipo de Su sacó las siguientes conclusiones de este match. Dice, en términos de táctica, la capacidad de Deep Blue no parece estar en duda. En términos de conocimiento ajedrecístico, Kasparov mostró un entendimiento posicional mayor y en donde hay que hacer las mejoras. Hay que, 1, poner más conocimiento en el chip y 2, ajustar el programa para que ese conocimiento se use en el momento apropiado. Esto se dice fácil, pero implementarlo no parece ser un asunto trivial. En términos de aperturas, hay que estar mejor preparados. Por ejemplo, no se tenía nada pensado ante un escenario como el de que tuvo la máquina donde tenía que ganar la última partida. No hubo tampoco una estrategia para el match, no se consideraron los posibles escenarios. Por ejemplo, no supo el equipo decidir si aceptar el empate en la quinta partida, ¿no? Desde luego que para Deep Blue más conocimiento de ajedrez no es una labor sencilla, no es una tarea trivial, ¿no? Y el hecho es un tema de controversia, el cual viene a ser una representación de la máquina para el conocimiento del ajedrez, es decir, cómo representamos conocimiento ajedrecístico dentro de un chip, ¿no? O dentro de un programa, ¿no? No está nada claro cómo hacer eso y llevamos 50 años intentándolo hacer, ¿no? En términos generales, el ajedrez por computadora ha hecho progresos, pero tratar de entender muchos de los conceptos del ajedrez y ponerlos en términos de un programa de computadora no ha sido fácil, ¿no? Bueno. No bastaba pues con ver que jugaba la máquina y decidir si era correcta las jugadas o no. Las cosas no eran tan fáciles. Murray Campbell indica que identificar los posibles errores no era una labor sencilla. La naturaleza de cómo un programa de ajedrez funciona tiene la insidiosa propiedad de esconder todos los errores menos los más flagrantes. Es decir, los errores sutiles son muy difíciles de entender. Y bueno, eso es claro, ¿no? Es decir, los errores triviales así de que me dejo una pieza, me ganan algo, pero hay muchos errores posicionales muy difíciles de entender. De acuerdo a Kasparov y Mick Greengard en el libro de IBM, de Deep Thinking, en el match IBM hizo unos 3.310 millones de dólares de ganancia en una semana. Las acciones de IBM se fueron de 12 a 21 puntos, de acuerdo con una empresa que se dedica a la bolsa de valores, ¿no? Kasparov anota que en el libro de Monty Newborn, Beyond the Blue, Chess in the Stratosphere, el ajedrez en la estratosfera, Monty Newborn se dice que hicieron más de 3.000 millones de dólares de ganancia. 3.000 millones de dólares, es un dineral, ¿no? Bueno. Y bueno, terminando el match, dice, las discusiones sobre un nuevo match contra Deep Blue, entre Kasparov y Deep Blue, prácticamente empezaron cuando terminó el match de Filadelfia en la ceremonia de clausura. Era claro que los científicos de IBM habían visto, por un lado, un tema fascinante por explotar, el cual además decían que podía ser una cama de pruebas estupenda para el procesamiento en paralelo. Por otra parte, era claro que el problema de ser una máquina que juegue mejor que el campeón del mundo pone la vara muy en alto, ¿no? Es muy alta la expectativa. Deep Blue había llegado en 6 años, desde la creación de la primera máquina hasta un match con Kasparov, de 2.500 puntos Elo hasta los 2.700. ¿Podría Deep Blue llegar a 2.800 en menos de un año? Kasparov pensaba que se necesitarían al menos 2 años. Pero fue claro que IBM había encontrado una mina de oro. El primer triunfo de su máquina contra el mejor jugador de todos los tiempos ponía a la empresa en el pináculo de la inteligencia artificial. No importaba si la máquina había perdido el encuentro. Por ello, el apoyo al grupo de Su fue total, ¿no? Desde luego que Kasparov sabía que las intenciones de IBM dejaban ya de hacer un experimento científico para ver si la máquina podía vencerlos, ¿no?
Ahora la idea era diferente, se buscaba tener una máquina que le ganara un match oficial. ¿En cuánto tiempo podría IBM prepararse para este acontecimiento? Bueno, déjenme decirles que dice Kasparov en su libro que probablemente un problema importante fue la evaluación de su match en el 96, en donde perdió la objetividad sobre su propio juego, y él habla precisamente de cómo el éxito puede ser el enemigo del éxito futuro. Habiendo vencido a Deep Blue convincentemente en las últimas 2 partidas, cometió el peligroso y típico error de darse demasiado crédito a su nivel de juego más que al pobre nivel del oponente. El equipo de trabajo sacaría las conclusiones adecuadas y buscaría enfocarse en las debilidades de Kasparov, haciendo fuertes los puntos donde se mostró la máquina débil. Y eso era analizar los datos específicos y no solo duplicar la velocidad de la computadora. IBM trabajó intensamente para el potencial segundo match contra Kasparov. Necesitaba mejorar la calidad de su función de evaluación, es decir, cómo la máquina sabe qué jugada debe hacer o cuál es la mejor jugada, y para ello se requerían más características ajedrecísticas y más contexto para usar el conocimiento ajedrecístico, ¿no? Por su parte, Su tenía que construir una nueva versión de los chips de ajedrez, buscando tener unos 8000 patrones o características construidas en los chips que estaban entonces siendo diseñados. El gran maestro Joel Benjamin Murray Campbell trabajaron con mucho ahínco para entender si los patrones que alimentaban podían usarse en ciertos contextos, y en las palabras de Campbell, fue un trabajo muy frustrante. El equipo de Deep Blue tenía muy claro su trabajo y sabía que necesitaba más trabajadores para apoyar el proyecto. Así contrataron al fuerte gran maestro español Illescas con la intención que generara un mejor libro de aperturas y jugase partidas de entrenamiento con la máquina. Pronto, de acuerdo con Su, Deep Blue empezó a vencer sistemáticamente a los mejores programas comerciales, incluso reduciendo la fuerza de la máquina ante ellos. Kasparov enfrentaría no a Deep Blue, sino a un nuevo sistema. Bueno, aquí lo voy a dejar. Y no sé si el viernes los viernes son donde hablo del software más que de esto, y probablemente el siguiente lunes hable de la segunda parte, la cual ya aparece en las notas que les he dejado, por si la quieren leer, si se quieren apurar y leerlo. Si no, lo platicamos el próximo lunes. Y el viernes, desde luego, vamos a ver algo del software, de otro software que he escrito, para que vean otras de las cosillas que se pueden hacer, ¿no? Pero como podrán ver, esta historia de Deep Blue contra Kasparov sí es muy interesante. El trabajo de Murray Campbell con Su es de veras increíble, y el esfuerzo y el dinero que pusieron para esto es notable, porque, vamos, eso habla de que el ajedrez tiene mucha importancia, ¿no? En el mundo del cómputo, no es tampoco tan juego, pues. Eso es de veras el ajedrez es un sistema que merece ser estudiado con la computadora mucho más, porque tiene mucho que dar, ¿no? Y no solo el ajedrez, también el Go y otros juegos, ¿no? Pero básicamente el ajedrez tiene una virtud, ha sido estudiado profundamente, y a pesar de eso no tenemos todavía la solución final al problema, ¿no? Bueno, en este caso voy a dejar aquí para hablar el lunes que viene del segundo match de Kasparov contra la máquina. Y no sé si hay dudas o comentarios, es el momento. Ustedes dirán si está todo bien. Bueno, les voy a mandar, si tienen algún comentario, pues escríbanme o abran su micrófono y me dicen. Pero les voy a mandar entonces los documentos que tengo. Tengo el libro déjenme buscarlo. Tengo un par de cosas que les van a interesar. El libro de Deep Thinking de Kasparov con Greengard es estupendo. La verdad, yo me lo aventé en un par de días. Está muy bien escrito, muy profesional. Algo que hay que reconocerle a Kasparov es que siempre siempre con todo y los errores que ha cometido en muchos, como jugador de ajedrez y demás, es brutalmente honesto siempre, ¿no? O sea, acepta cuando se equivoca, aunque le lleve muchos años entenderlo, pero lo acepta, ¿no? Después de no en este match, pero en el siguiente match, acusaría a IBM de hacerle trampa, cosa que no fue cierto, perdón, pero pero después ahí se disculpa, en su libro de Deep Thinking se disculpa con IBM de que, bueno, Kasparov es muy competitivo, ¿no? Y entonces de pronto comete errores porque le gana la pasión y demás, ¿no? Pero bueno,
Ok, Alex dice que ya mandó su tarea. Bueno, ahí encárguense cualquier cosa con Jessica para arreglar esa problemática. Terminen sus tareas, los que no hayan acabado, ¿no? Y si no hay dudas o comentarios, nos vemos el próximo viernes aquí a las 8 de la mañana, ¿vale? Gracias, Enrique. Gracias, Eric, Alex, Giovanni, Martín, Alonso, Julio, Jessica, gracias. Sí, profe. Y bueno, al rato me mandas el video, ¿no? Para subirlo. Ok. Vale, yo les Sí. voy a mandar los documentos que les estaba diciendo, ¿sale? Bueno, nos vemos entonces la próxima. Bueno, cuelgo, Jessica, gracias.